En el programa de ayer hablamos de escudos humanos y también hablamos de gatilleros, cosa que es una parte a todas luces primordial en la estrategia del régimen para conseguir su permanencia, básicamente lo que ellos desean, sobrevivir a costa de lo que sea. Colocar una barrera de civiles, una barrera de personas, vamos a decir, inocentes, entre ellos y lo que podría ser una sublevación, un alzamiento general, una operación militar, una operación de extracción, una operación quirúrgica o cualquier nombre que le podamos dar a cualquiera de los destinos que pudiera estar preparándose para el dictador Nicolás Maduro. Gatilleros y escudos humanos. Sin embargo, hoy vamos a hablar también de sicariato. Y usted me dirá, ¿pero cómo así? Y ya le voy a explicar acerca de eso. Pero quería comenzar hablando de que me gusta el tono que está tomando básicamente la oposición, liderada por María Corina y liderada por Edmundo, a su vez, por el presidente electo, en cuanto a la respuesta de la narrativa del régimen. Porque todos los días somos testigos de las locuras de estos tipos, y hoy no fue la excepción, por supuesto, y las respuestas que vienen dadas desde el lado nuestro, desde el lado de la oposición, de las personas que queremos retomar el país, son aún mejores. El presidente, como se sabía hace días, el presidente electo Edmundo González Urrutia había anunciado una gira previa a la llegada a Caracas, cosa que él ha sostenido por re y por fa en todas sus intervenciones desde hace aproximadamente un mes. Una gira que estaría comenzando en Argentina, sumamente estratégico, y que estaría, según se conoce en la prensa, terminando en los Estados Unidos. Una gira que pasaría por Uruguay, por Paraguay, por El Salvador, por Chile y, como les digo, terminaría en los Estados Unidos. Mucho se habla de la nueva administración, pero lo más seguro es que las reuniones en principio sean con la administración saliente, con la administración de Biden, a quien debemos recordar como pues, el que le hizo varios, si no uno, varios favores al chavismo. Sin embargo, tienen otra tónica en este momento, pero ya eso lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. ¿Por qué es tan importante la primera parada en Argentina o la última en los Estados Unidos? Porque si yo lo traslado a lo que es mi especialidad o digamos lo que es mi profesión de toda la vida, aparte de dedicarme a analizar política, que son los medios de comunicación social, es como quien comienza una gira de medios bien y la termina muy bien. La primera parada en Argentina es sumamente estratégica porque el presidente Milei se ha convertido, si no en el último, en el primer bastión de la lucha por la libertad de los pueblos de América Latina y, por qué no, del mundo. Milei se reunirá con Edmundo González Urrutia en Casa Rosada. Se anticipaban datos sobre una posible gira previa al 10 de enero de Edmundo González Urrutia y tenemos desde Presidencia la confirmación de que el presidente Javier Milei se reunirá en Casa Rosada con Edmundo González Urrutia. Milei ha surgido como una figura que rompe todo o que ha roto todos los moldes de la política argentina desde que hizo sus primeras apariciones en la televisión en Argentina, donde era bastante polémico, hasta convertirse, sorpresivamente para muchos, quizás no para otros, en el presidente de un país que aspira a recuperarse de años y años de desastre socialista. Esta figura de Javier Milei no ha pasado desapercibida en el mundo. De hecho, cuando digo que lo importante de esta primera parada y la última es porque están estrechamente ligadas. La figura de Javier Milei es altísimamente apreciada por los Estados Unidos, por muchísimas de las personas que hacen vida política en los Estados Unidos. Y hablo desde el recién nombrado secretario de Estado, que todos conocemos por supuesto, el senador Marco Rubio, hasta otros personeros como Elon Musk, por ponerle un ejemplo. Personas que han alabado la gestión de Milei no solo en la contención de la debacle económica que vive Argentina, que por cierto, Venezuela pagó en su momento la deuda de Argentina y sacó al país a flote con nuestro dinero. Y bueno, porque por supuesto Chávez tenía estas alianzas con los Kirchner y cosas que hemos hablado en este canal y cosas que nos queda mucho por hablar porque todavía hay mucha información que no he sacado acerca de ese tema, de los viajes, de las maletas de dólares, etc. Pero este no es el tema del video de hoy. Entonces, en esta pequeña gira que ha decidido el presidente electo Edmundo González hacer, esa figura de Javier Milei representa lo que podría ser una directriz a nivel latinoamericano. Porque como les digo,
precisamente la figura de Milei es una figura que tiene muchísima influencia. No voy a decir con esto que es como que lo que Milei diga se hace, porque obviamente también están los gobiernos detractores de todo el sistema o de todo lo que representa Javier Milei en este momento para América Latina o para el continente completo, para el continente americano. Sin embargo, es una figura sumamente importante. Y otro de los países claves que están ahí también metidos dentro de la agenda, como les venía diciendo, es El Salvador con Nayib Bukele, que usted puede ponderar si las prácticas de Nayib Bukele son muy extremas, si hablamos de los derechos humanos, etc. Pero que sin embargo también Nayib Bukele representa una figura que ha cambiado la historia de El Salvador y que por la aplicación de sus modelos, y no estamos aquí, o al menos yo no estoy aquí para catalogar o para etiquetar lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador, porque no tengo forma de comprobar cuáles han sido los cambios, pero lo que sí se ve a todas leguas es que los cambios han sido altamente productivos en términos de la sociedad. Un país donde reinaba y campaba el crimen, tal y como en Venezuela, y que ahora la tasa de asesinatos y de homicidios sea la más baja quizá de todo el continente, es algo que toma o valdría muchísimo la pena estudiar. Y terminaría entonces con la presencia del presidente Edmundo justo antes de irse a Venezuela, acá en los Estados Unidos, con una agenda quizá no tan larga, pero que involucraría al secretario de Estado actual saliente, Antony Blinken, y que se presume que podría, y espero que así sea, que podría estar tocando, si no a Trump, aparte del gabinete de Donald Trump. ¿Qué es lo importante de esto? Que estoy seguro que se va a discutir uno de los tantos escenarios que podemos enfrentar los venezolanos el día 10 de enero. Y uno de esos escenarios posibles es la toma de posesión por parte de Nicolás Maduro. Y aunque no nos guste escucharlo, y aunque no nos guste ni siquiera pensarlo, es una posibilidad que está latente, porque sabemos que de facto lo quieren hacer. Y entonces parte de la discusión, parte de la mecánica que tendría que hacer el presidente Edmundo en esta pequeña gira por América Latina y por América del Norte también, sería discutir exactamente con esto que llamamos la comunidad internacional. Ok, ¿y qué pasa cuando este tipo el 10 de enero, o si este tipo el 10 de enero, intenta apalancarse y atornillarse en el poder por sus santos bemoles? Y eso es algo de que deberían, como les digo, discutir y hacer una especie de cohesión, tener una respuesta bien uniforme, bien estructurada por parte de todos los países que de alguna manera u otra le han prestado apoyo o han reconocido que la presidencia legítima de Venezuela le pertenece a Edmundo González Urrutia. Ahora, fíjense ustedes qué casualidad, o no, que mientras se anunciaba esta pequeña gira que va a hacer el presidente electo Edmundo, precisamente Argentina denunciaba ante la Corte Penal Internacional al fiscal del Photoshop, Tarek William Saab, por la detención arbitraria, por la presión o por el secuestro, como digo yo siempre, de este gendarme argentino Nahuel Gallo. Se pone la queja formal ante la Corte Penal Internacional y fíjense cómo se van conectando los puntos, que algo sumamente importante que va a pasar después de la asunción de Trump al poder es una especie de enfrentamiento que habrá entre la administración de Donald Trump y precisamente la Corte Penal Internacional, a la cual ya Trump se opuso hace unos cuantos años en su periodo, en su primer mandato, porque Trump siempre ha considerado que la Corte Penal Internacional y el fiscal anterior instrumentalizaban la justicia. Y es básicamente lo que están haciendo con el caso de Venezuela. No es la primera vez que hablamos en este canal sobre los procesos y las demoras en los procesos, de cómo Karim Khan sí pudo en cuestión de un año dictar auto de detención para Netanyahu, al mismo tiempo que lo hacía como equiparando las cargas, vaya usted a saber por qué, con los terroristas de Hamas. Pero, por ejemplo, el caso de Vladimir Putin también. ¿Y por qué ha tardado tanto en Venezuela, habiendo más que pruebas que incriminan, por supuesto, a Nicolás Maduro y a toda su pandilla? Ahora, mientras todo esto pasaba, también salía a la luz pública este panfleto de la vergüenza, la fantochada del día del régimen que vamos a ver a continuación en pantalla. Básicamente, este intento de imitación de orden de captura, en donde, pues, como podemos observar, dice, se busca orden de captura Edmundo González Urrutia por los delitos
conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento de las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir, entre otros. Y que toda persona que conozca de su paradero deberá presentarlo a la orden del Ministerio Público. O sea, cualquiera puede venir, agarrar a Edmundo González según estos tipos y llevárselo a Tarek. Sin embargo, además, la nota de prensa que venía de la prensa del CICPC, que ha quedado para lo que ha quedado, para jugarle el mono a Maduro y para hacerle las fantochadas, porque eso siempre pasa en la revolución. Están estos tipos haciendo de las suyas y están otros que se creen más maduristas que Maduro o más chavistas que Chávez, y entonces se toman atribuciones que nadie les ha dado en ningún tipo de caso, y entonces empiezan a actuar por la fuerza para intentar figurar, ¿no? Y para intentar ganarse o congraciarse con los tiranos del momento. Ahora fíjense ustedes, sean 100.000 o sean 500.000 finalmente lo que están ofreciendo, lo que sea que estén ofreciendo en esta burda imitación de lo que hizo en su momento el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando puso precio por la cabeza de Maduro, de Diosdado, de Padrino, de Michael Moreno, por narcotraficantes, que es una cosa muy distinta. Este mensaje es sumamente preocupante porque abre una brecha, que era lo que les decía al principio del video, para el sicariato. Así como lo está escuchando, para el sicariato. Porque por 100.000 o 500.000 dólares, ningún cuerpo, ningún grupo que pueda, digamos, accionar en contra de una persona por como cazarrecompensas, se echaría una broma como esta, para hablarlo en perfecto castellano de Venezuela, ¿no? Nuestro perfecto español venezolano. Nadie se va a echar esa broma encima por 100.000 dólares o por 500.000 dólares. De hecho, para echarse una broma te la echas por los 15 o por los 10 de Diosdado o por los 100 que probablemente se aprueben luego de que asuma el poder Donald Trump. Sin embargo, esto es mucho más peligroso porque esto es básicamente el CICPC dándole cabida al sicariato, dándole cabida a tipos de muy poca monta, tipos de esos que abundan en los círculos bolivarianos, para que ejerzan las funciones que ellos quisieran ejercer, para que hagan o cometan esos actos que ellos quisieran hacer, pero que les salga aún más barato todavía. Y ahí es donde tenemos que poner la lupa, porque parte de esto es respuesta no al anuncio de Edmundo de la gira, porque esto viene un poquito antes de ese anuncio. Es respuesta al mensaje de María Corina Machado del día de ayer. Un mensaje en el que nos vamos a detener, que no se los voy a colocar completo porque ya usted lo debe haber visto, pero que sí quiero solamente ponerle el fragmento final, porque habla perfectamente de lo que es la estrategia mayor de lo que vendrá el día 10 de enero o incluso el día antes, como siempre hemos dicho. Pero antes de hablar de ese tema, quería también colocarles en pantalla lo que fue la respuesta de Eric Prince, no menos curiosa, a esta fantochada del CICPC. El fiscal o sicario de Maduro, Tarek William Saab, ofrece 100.000 dólares por la captura del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien derrotó a Maduro por 40% en las elecciones del 28 de julio. Y él se pregunta, ¿será que alguien está dispuesto a cobrar los 100.000 que unos amigos están dispuestos a pagar por quien entregue a Saab bien amarrado en aguas internacionales? Es bastante dinero por recoger a esa basura inmunda. Esa ha sido la respuesta de Eric Prince, en donde básicamente dice que, bueno, que unos amigos de él, como haciendo alusión quizá al gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué no? Podría poner fácilmente 100.000 dólares por entregar la cabeza de Tarek William Saab, el cobarde, en aguas internacionales. Sumamente interesante, porque parte de lo que les voy a hablar ahora es precisamente de lo que les decía sobre el video de María Corina. Y el llamado ha sido muy claro, el llamado ha sido a la calle. Es un llamado básicamente final, quizá no con la contundencia que amerita el caso, pero es que estoy seguro que en los días próximos el mensaje va a ser muchísimo más claro que el mensaje que nos dio el día de ayer. Vamos a escuchar el final de ese mensaje de María Corina y vamos a hablar sobre esto, porque aquí es donde se centra la salsa del día de hoy. ¿Qué pasaría si todos actuamos coordinados al mismo tiempo? Y esta es la clave. Una inmensa mayoría no se deja aplastar por unos cuantos. Si cada uno hace lo que le corresponde. Porque la libertad depende de todos. De mí, de ti, de todos.
estés donde estés, en un caserío en Amazonas, o en Maracaibo, o en Tenerife, o en Lima. Esta es la tarea más importante de nuestras vidas y la tenemos aquí, por delante, en unos pocos días. Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un grito hermoso y poderoso de libertad. En toda Venezuela, pueblos y ciudades, y en todas las ciudades del mundo donde hay un venezolano, al mismo tiempo gritaremos el Gloria al bravo pueblo, el más fuerte que ha habido en la historia. Yo estaré contigo y tú tienes que estar ahí. Así como nadie puede votar por ti, nadie puede sustituirte ese día. Ese día que se lo vamos a contar a nuestros nietos y la historia lo registrará para siempre. Venezolanos, la hora ha llegado. Por nuestros hijos, por nuestra amada tierra, por nuestra libertad. Gloria al bravo pueblo. La rápida respuesta de Erik Prince a la fantochada del régimen del día de hoy es bastante positiva para la lucha de nosotros en estos días que están por venir, porque yo en lo particular pienso que en la medida de lo posible, siempre lo he pensado, tenemos que combatir el fuego con fuego, de alguna manera, y no me refiero a la acepción literal de la palabra, pero sí que debemos tener respuestas un poco más contundentes. Ellos no deben sentir que son absolutamente impunes y que nada les puede pasar, todo lo contrario. Mientras tengamos la posibilidad de hacerlos sentir y de que entiendan que todos los actos que hagan van a tener sus consecuencias y que esas consecuencias pueden ser muy, muy, muy malas, es mejor para la lucha de nosotros, porque eso los va a contener. Alguien ayer me preguntaba en los comentarios, ¿quiere decir que Maduro podría mandar a disparar a estas personas que está armando, a estos colectivos llamados milicias, según él, campesinos, etcétera, personas de comunas para defenderlos y literalmente abrir fuego en contra de la población? Es una posibilidad. Es una posibilidad que usted y yo sabemos que puede ocurrir. Y como le comentaba a otra persona que me escribía el día de ayer, también le colocaba, recordamos, tristemente, Puente Llaguno, por ejemplo. ¿Y qué fue Puente Llaguno? Si no fue una práctica en micro de lo que este tipo loco tiene en su cabeza el día de hoy, porque está absolutamente desesperado por mantenerse en el poder. Entonces, María Corina nos hace ese llamado a reencontrarnos en la calle, a una mega marcha, y lo primero que yo quisiera analizar o lo primero que quisiera comentarles es ¿qué vamos a hacer todos? ¿Qué va a hacer la persona que está dispuesta a salir a la calle? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿O cómo nos deberíamos estar preparando? Y allí es sumamente importante que nos detengamos a nivel individual y pensemos cuál va a ser la estrategia de cada uno de nosotros, como grupo, como sociedad civil, como individuos. Porque si hay algo que no podemos hacer es ponérselas papaya, ponérselas fácil al régimen para que venga una segunda oleada represiva de la más bestia nunca antes vista, que ya, por cierto, es la que acabamos de vivir los días subsiguientes a las elecciones, pero para que se repita otra vez. Entonces, ¿a qué me refiero? A las estrategias que vamos a utilizar, a las personas que nos van a acompañar, a los puntos de salida, a este tema que quizás no pueda hablar tanto en YouTube porque podría ser censurado el video, pero vamos a decirlo de alguna manera que sea digerible, a cómo no enfrentarnos a las fuerzas de seguridad, pero cómo aprender a rodearlos, si usted me entiende en este momento, a cómo no ponernos como carne de cañón, sino más bien hacer las cosas un poco más inteligentes y poder tener esa especie de logística en los pequeños grupos de concentraciones que puedan haber, que puedan surgir, en donde si usted ve que hay un contingente de guardias y usted puede sacar el número de guardias y usted puede ver que se puede dividir las personas que están en un lado y pasar algunas por otra calle hacia la parte de atrás, etcétera, y usted me va entendiendo más o menos lo que le quiero decir, cómo hacer la cosa más inteligente para que ese día, si el llamado final llega, y el llamado es precisamente a ir o a Miraflores, o a la Asamblea Nacional, o a lo que disponga la líder María Corina Machado, que ha dicho, estará con nosotros ese día y que estará allí, y que qué harás tú, que es básicamente el mensaje que ha querido decir. ¿Estás dispuesto? O sea, de verdad, llegó el momento de cobrar.
podamos hacerlo de manera mucho más inteligente. Algo de lo que siempre hemos hablado, no solo ahorita, desde hace muchísimo tiempo en términos de la salida del chavismo, es precisamente del artículo 333 y del artículo 350. Y es bueno que lo repasemos una vez más, aunque parezca algo trillado, porque básicamente allí está la fuerza, allí está el marco legal que nos permite accionar en contra de estos tipos para evitar que se atornillen y que se perpetúen en el poder. Algo que quizás, como les digo, suena muy trillado, pero que sin embargo, porque aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a referirme al título del video del día de hoy. Después del 10 de enero, se tiene que valer todo para recuperar Venezuela. No es que se vale todo, es que se tiene que valer todo para recuperar a Venezuela. Y eso no significa que es que la legitimidad se pierde o la pierde Maduro a partir del 10 de enero. Porque si hay algo que yo he sostenido incansablemente en este espacio, es que la legitimidad se perdió hace muchísimo tiempo. El hilo constitucional se rompió hace muchísimo tiempo. Es más, aprovechando que acabamos de terminar diciembre, Chávez murió en diciembre. Chávez no murió en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. No, murió en diciembre. Y estos tipos estuvieron gobernando con un sellito, haciendo a diestra y siniestra lo que les dio la gana, mientras ese tipo estaba muerto, en descenso allá donde debe estar esperando a sus comis próximamente. Entonces, no es que a partir del 10 se vale todo porque ya no es legítimo. Es que ya es la última de las trincheras o la última de las batallas que nos toca por librar. Pero este tipo viene siendo ilegítimo desde hace muchísimo tiempo y el hilo constitucional se rompió hace muchísimo tiempo. Y pese a que veamos estos militares de la cúpula defender, pero como cualquier militante de PSV a estos tipos, sabemos que ellos saben que el hilo constitucional está roto hace mucho tiempo. Y quizás sea materia de otro video, porque yo siempre he comentado poquito a poco en capsulitas que el trabajo que le va a tocar al presidente Edmundo González quizá pase por la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que básicamente tenga que hacer una limpieza absoluta de todos los poderes, porque todos sabemos lo que pasa en los poderes públicos en Venezuela. Pero bueno, como les decía, artículo 333, ¿qué dice el artículo 333? Esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Y posteriormente, por supuesto, tenemos el famoso artículo 350 que dice lo siguiente. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios, garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. ¿Por qué entonces Maduro está tan empeñado en, luego de asumir, en ir a unas mega elecciones y por supuesto a reformar la Constitución? Porque es precisamente esos los artículos que nos dan el poder de poder cambiar el rumbo, valga la redundancia, de nuestro país. El presidente Edmundo tiene una labor sumamente importante que estoy seguro que con su experiencia lo va a lograr, y es conformar una coalición en esta gira, en esta pequeña gira, como la ha denominado él, latinoamericana y americana de hecho, en donde los países en conjunto puedan tener una respuesta más que contundente y más que un comunicado firme de absoluto rechazo, y usted me entiende. Y nosotros, como sociedad civil y todos los venezolanos, debemos también tener y preparar nuestro terreno hacia el llamado. Porque, como lo dijo María Corina en su mensaje final, ¿qué harás? Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones. Se vienen días cruciales. Necesitamos estar en constante comunicación todos. Necesitamos estar al tanto de absolutamente todo lo que está pasando. Y la mejor forma es eso, que YouTube te notifique. Cuando le das a la campanita de todas las notificaciones, YouTube te manda un mensaje a tu teléfono diciendo que hay un nuevo video. Vamos a estar mucho más activos. Vamos a volver al formato original, por supuesto. Vamos a estarlo combinando quizás con otros formatos. Vienen muchos cambios, vienen muchas cosas. Porque ahora es que hay batalla en Venezuela. Señores, como siempre les digo, libertad o nada, y por supuesto gracias por estar allí. Esto fue Apolítico.